Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy vamos a hablar sobre todo de los problemas que está generando la inteligencia artificial, porque no todos son beneficios y estamos viendo estos días con el ataque a Coolcard que se han ayudado de la inteligencia artificial para llevar a cabo ese ataque y no se queda solo en eso. Hoy tenemos esta noticia que también pues da un poco de miedo con lo que está pasando con la inteligencia artificial. Nos dice Wall Street bajo ataque, hackers apuntan a fondos de cobertura gigantes. Importantes firmas de Wall Street, incluidos fondos de cobertura como Point72, Citadel, Two Sigma, fueron blanco de sofisticados ciberataques. Los hackers emplearon llamadas telefónicas para engañar a empleados y obtener acceso a sistemas de información. Point72 confirmó el ataque, pero aseguró que no se robaron datos de clientes. Hackers intentaron violar los sistemas de información de importantes firmas financieras de Wall Street, incluyendo fondos de cobertura y empresas de capital privado. Los ciberataques incluyeron llamadas telefónicas de ingeniería social para engañar a empleados y obtener acceso o información confidencial. Point72 Asset Management informó a sus inversores que enfrentó un ataque aunque no se robó información de clientes. Citadel y Two Sigma también fueron mencionados como objetivos. El aumento de ciberataques basados en la inteligencia artificial llevó a la Casa Blanca a crear un grupo de trabajo con desarrolladores de inteligencia artificial y operadores de infraestructuras críticas. O sea que han utilizado la inteligencia artificial para clonar voces e intentar con esas llamadas telefónicas con voces clonadas engañar a los empleados de estas empresas para hackearles, para sacar información. Se está poniendo la cosa muy, muy fea en este asunto. Esto es algo parecido de lo que han estado haciendo con Coolcard, en este caso con llamadas clonadas, en el caso de Coolcard, pues utilizando la inteligencia artificial eh, para buscar vulnerabilidades en el código abierto que tenía esta billetera. Y el caso es que ahora esta herramienta, la inteligencia artificial, está en manos de todo el mundo. Hay gente que la emplea em, pues para beneficiarse en su trabajo y hacer las cosas de forma más eficiente, y hay gente que la emplea para estos asuntos negativos, ¿no? Entonces, fijaros cómo estamos. Solamente con la inteligencia artificial, imaginaros cómo estaremos cuando se desarrollen los ordenadores cuánticos y pueda acceder cualquiera a un ordenador cuántico. Si ahora tenemos problemas ya solo con la inteligencia artificial, si sumamos los ordenadores cuánticos, ni os cuento. Eso en relación a los problemas. En relación a los beneficios también. Imaginaros si tenemos ahora avances importantes, porque claro, si estamos viendo esto en el tema de los hackeos, también en el tema de la investigación es el mismo crecimiento exponencial. O sea, crecimiento exponencial en los hackeos porque la inteligencia artificial te facilita todo, pero también crecimiento exponencial en los avances que tendremos en el futuro. Por eso, cosas que ahora parecen muy difíciles o casi imposibles, pues en el futuro serán bastante asequibles y bastante fáciles. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de SpaceX y hablamos de minería espacial y tal y cual, parece todo de ciencia ficción, de películas pues eso, que recrean el año 2200 o cosas así, ¿no? Pero no está tan lejos, porque con la inteligencia artificial y los ordenadores cuánticos esto va a volar. Y en medicina lo mismo. Vamos a volar con todo lo que hay, ¿no? Pero no está solo la parte positiva, está esta parte negativa también con la que tenemos que lidiar. Entonces, em, el crecimiento de la inteligencia artificial o de los ordenadores cuánticos, si no se hace de forma ordenada y se van poniendo barreras para que la parte negativa no sea la que predomine, sino que sea la parte positiva la que predomine, pues podemos tener problemas, como digo, como los que hemos tenido estos días con la Coolcar y ahora estos ataques a empresas de Wall Street, ¿vale? Y esto va a ser el pan de cada día. Si ya cada persona anda poniendo vídeos en Twitter con voces clonadas de cualquiera que son evidentemente falsos y hay la mitad de las personas que lo ven se lo creen, pues imaginaros dónde podemos llegar, ¿no? O sea, la cosa mm, entre que la inteligencia artificial está creciendo y la inteligencia humana está decreciendo,
no puede acabar muy bien. No puede acabar muy bien. Y la inteligencia humana está decreciendo, evidentemente, ¿eh? O sea, eh, es más que evidente que cada vez somos menos inteligentes, los humanos. Y la inteligencia artificial nos está reemplazando como inteligencia. Y no es una inteligencia, eh, por lo menos hasta ahora, no es una inteligencia que se pueda comparar con la humana porque los humanos al final tenemos la capacidad de enfrentarnos a los problemas y buscar soluciones. La inteligencia artificial es más em, como que tiene una lista de conocimientos y te suelta el conocimiento, pero no es capaz de razonar y pensar soluciones. Entonces estamos perdiendo esa parte y cuando perdamos esa parte habremos perdido parte de la esencia de lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que está pasando y creo que estamos empezando a ver las últimas generaciones de humanos que somos realmente inventivos, ¿no? No sé cómo decirlo. Luego todo lo que se está viendo hacia dónde vamos va a ser como muy plano, como muy automatizado, como máquinas. Vamos a pensar como máquinas en el futuro. Bueno, nosotros no, porque ya no somos de la generación del futuro, pero las generaciones futuras van a ser como máquinas prácticamente. Y cada vez va a ser más indistinto la inteligencia artificial de la inteligencia humana. Pero para mí no es la inteligencia que vale. La inteligencia que vale es la de alguien que se enfrenta a un problema y busca diferentes soluciones, ¿no? La inventiva, eso es lo que nos diferencia un poco de la inteligencia artificial y ya digo, vamos camino de que eso vaya desapareciendo y que la inteligencia artificial se vaya pareciendo más a lo que quede en la inteligencia humana, ¿no? Pues en esa pérdida de inteligencia humana y aumento de la inteligencia artificial, pues tenemos este problema de que muchas personas se dejan engañar por todo este tipo de artimañas con inteligencia artificial, como las voces clonadas y vídeos falsos, etcétera. Como cada vez la inteligencia artificial va siendo más realista, pues va a haber un momento que nadie va a saber distinguir cuál es la realidad de cuál es lo falso, ¿no? Entonces es muy triste, pero si no se ponen medidas a esto, la cosa no va a ir bien, ¿no? No va a ir bien en ningún sentido, ¿vale? En el sentido de que vamos a ir a peor como humanidad y en el sentido de que va a ser, pues, una vida que no sabemos cuál va a ser la realidad y cuál va a ser la ficción, ¿no? Lo cual es bastante triste, pero bueno. Sin más, vamos a comentar también los ciberataques de nuevo para saber en qué está el asunto. Ayer hablábamos de este equipo rojo de Bitcoin, que ya ha informado de casi 5.000 hallazgos en una exhaustiva auditoría de seguridad. Vamos a leer la noticia rápidamente para que sepáis cómo va este asunto. Actualmente hay mucho caos en el ecosistema. Entendemos perfectamente que mucha gente esté siendo bombardeada con problemas de seguridad, dice Calle, desarrollador de Bitcoin. Un grupo de seguridad de Bitcoin formado por solo 16 voluntarios afirmó haber encontrado cerca de 5.000 problemas potenciales durante una revisión rápida de proyectos en el ecosistema de Bitcoin con la ayuda de inteligencia artificial. No en Bitcoin, que quede claro. Bitcoin no tiene ningún problema. Lo que se ha desarrollado por encima de Bitcoin, como estas billeteras, todo esto, las aplicaciones que se han desarrollado por encima, no la blockchain de Bitcoin, no la seguridad de la red de Bitcoin, no, las aplicaciones tras una revisión rápida, han encontrado casi 5.000 problemas, ayudándose de la inteligencia artificial. ¿Veis? Estas personas lo están utilizando para bien. Además, están haciéndolo de forma voluntaria. Han perdido un montón de tiempo analizando todos estos proyectos y han encontrado casi 5.000 problemas potenciales. Bitcoin Red Team es una iniciativa de seguridad voluntaria que incluye a Rob Hamilton, como dijimos ayer, director de Anchor Watch, y al desarrollador de Bitcoin Calle, entre otros, que ha estado utilizando herramientas de IA y revisión humana para escanear repositorios de código abierto relacionados con Bitcoin en busca de vulnerabilidades. Estamos registrando un promedio de una vulnerabilidad crítica por hora por persona, dijo Calle. Esto lo vimos ayer. Pero nos dice,
el lanzamiento de la campaña de revisión de seguridad de Bitcoin se produce pocos días después del hackeo de las billeteras Coldcard, en el que robaron más de 100 millones de dólares. Según Calle, en las primeras 29,8 horas de funcionamiento de estas revisiones que han estado haciendo, su equipo ha detectado 4.962 posibles problemas en 390 proyectos. De todos estos que ha encontrado, de 4.962, 720 se consideran problemas de alta prioridad o críticos. Hasta el momento se ha podido reproducir, no sé a qué se refiere con reproducir, creo que habrá sido comprobar que es verdad que se produce ese error, el 21,4 de los hallazgos. Es decir, han visto vulnerabilidades y han podido demostrarlas, digamos, o volverlas a forzar, esas vulnerabilidades, en el 21,4% de los casos. Con lo cual, pues, ya veis, la inteligencia artificial te ayuda a encontrar estos fallos, pero también te ayuda a encontrarlos si quieres hacer el mal y quieres aprovecharte de ellos. Estas personas lo están haciendo para bien, para que esos proyectos corrijan esas vulnerabilidades, pero si lo encuentra un hacker de los otros, de los que están vaciando las billeteras Coolcard, pues se aprovecharán de esa vulnerabilidad y acabarán robando fondos o datos o lo que sea, ¿vale? Así que bueno, pues esa es la situación. Esa es la situación. No es algo positivo, pero ya veis que no es algo tampoco exclusivo de Bitcoin, porque están atacando a fondos de Wall Street también y empresas de capital riesgo, lo acabamos de ver. O sea, es un problema general de todo el mundo, no exclusivo de Bitcoin. Hay que tener mucho cuidado en los próximos años con todo esto, porque cualquier llamada que te hagan de un teléfono que no conozcas, solamente con que contestes ya te están grabando tu voz, tu tono de voz, no sé cómo decirlo, sí, sí, cómo hablas, tu forma de hablar, tu pronunciación, todo. Entonces te pueden clonar la voz y pueden hacer luego cualquier conversación en la que se hacen pasar por ti y no eres tú. O sea que estamos ya digo, entrando en un mundo muy peligroso en ese sentido, que vamos a tener que ser muy cuidadosos de que no sean capaces de conseguir nuestro tono de voz. eh, Estamos entrando en un mundo muy peligroso. Pero bueno, es lo que hay. Habrá que tener precaución. Yo no contestaría ninguna llamada que de un teléfono que no conozca. Simplemente, si alguno tiene dudas, no, es que igual es alguien que me está llamando de no sé qué sitio, pues yo cogería el teléfono y me mantendría en silencio, esperando que alguien dijese algo y si nadie dice nada, colgaría. Porque a nada que digas algo, aunque sea lo mínimo, ya tienen tu tono de voz y ya pueden utilizarlo de alguna manera, ¿no? Así que bueno, nada, vamos allá con el análisis. Me he ido un poco por otros derroteros, pero creo que conviene que la gente vaya asimilando hacia dónde vamos, ¿no? Em, Bien, Bitcoin está subiendo estos últimos días. La vela de ayer me gustó porque Estados Unidos, la bolsa no subió. Fijaros, el SP 500 ayer no subió, bajó un poquito respecto a lo que había cerrado el día anterior. Hoy está bajando un poco y también nos mantenemos ahí arriba, así que de momento me gustan estas dos últimas velas. Todavía no hemos recuperado la desventaja que hemos acumulado desde el día 21. Ya no digo la que hemos acumulado desde los 126.000, que ahora mismo seguramente tendríamos que estar ya en 160.000 si hubiéramos hecho lo mismo que el SP 500, pero aunque sea la del 21 de julio, esa desventaja aún no la hemos recuperado. Si hubiésemos hecho lo mismo que ha hecho el SP 500 desde el día 21 de julio, vamos a ver lo que hubiésemos tenido que hacer. Lo vamos a calcular exactamente. 21 de julio, vamos a coger la fecha aquí. Esta es 21. Cerró aquí en la parte alta de la vela. Así que desde aquí, desde esta zona, ahora mismo está con una subida del 2,84%. Eso es lo que tenía que haber subido si hubiese subido lo mismo que el SP 500. Normalmente Bitcoin sube más.
pero al menos si hubiese subido lo mismo que el SP500 desde el día 21, tendría que haber subido desde ese punto un 2,84%. Es decir, si hubiese hecho lo mínimo, 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 que es subir al menos lo mismo que el SP500, hoy ya deberíamos estar 2,84%. Hoy deberíamos estar ya, ahí más o menos, en 68.600. O sea, para que igualemos al comportamiento del SP500 desde el día 21, el SP500 no se debería mover del precio que está ahora y Bitcoin debería ir hasta los 68.600. Solo para igualar el comportamiento. Normalmente, siempre ha ocurrido que Bitcoin, como es más volátil, cuando el SP500 sube un 2,85, Bitcoin a veces sube un 4 o un 5. Entonces, si hubiese sido un comportamiento típico de Bitcoin, no el comportamiento tan negativo que tenemos, y hubiese subido un 5% por una subida del 2,84 del SP500, deberíamos estar ahora mismo aproximadamente en los 70.000 ya. Desde el día 21, ¿eh? Desde el día 21 ya deberíamos estar en los 70.000 aproximadamente. Si hubiésemos hecho algo similar a lo que venía haciendo Bitcoin históricamente hasta que tocó los 126.000. ¿Vale? Aquí nos damos cuenta de la desventaja que tenemos. Una desventaja tremenda. O sea, tiene que quedarse el SP500 como está y Bitcoin tiene que llegar a 70.000 para un comportamiento como el que teníamos antiguamente. Eso sería recuperar la desventaja que tenemos. Yo espero que cuando rompamos esta resistencia, que es muy importante, que nos forma una figura importante y que estamos a punto de romper una línea bajista principal, pues tengamos ese impulso que nos lleve a recuperar toda esa diferencia. Pero fijaros qué diferencia hay desde el punto actual hasta... Vamos a primero mirar los 68.000 y pico, que no me acuerdo, era que 68.400. Llevamos una desventaja si nos fijamos solo en el 68.400. Una desventaja llevamos del 5,42%. Es decir, debería subir eso sin que el SP500 suba, solo para repetir el comportamiento del SP500 desde el día 21 del mes pasado. Si tomamos el otro punto de referencia, los 70.000, que sería un comportamiento más natural de Bitcoin histórico, estaríamos hablando de que tiene que subir un 8%. O sea, nos hemos retrasado un 8% de su comportamiento normal cuando sube el SP500. Solo desde el día 21. Fijaros qué nefasto el comportamiento, ¿no? Es que es mucho un 8%. ¿Vale? Por eso digo que las cosas no están nada bien. O sea, estamos más o menos aguantando bien porque el SP500 no hace más que subir y subir y subir y tiene pinta de que va a seguir subiendo en el medio a largo plazo los próximos 2 años, 3. Pero si no llegase por la inteligencia artificial, nos hubiéramos comido una galleta interesante en el SP500 también. Y entonces, ¿dónde estaría Bitcoin? ¿Vale? Así que bueno, poco a poco vamos a ver si salimos de esta zona, vamos a ver si rompemos algún punto técnico que nos haga recuperar esa diferencia. Yo creo que sí puede hacerlo, yo creo que si rompe este nivel podemos ver una racha de 2-3 semanas en las que Bitcoin supere por mucho al comportamiento del SP500, pero no lo podemos dejar para más. Porque si no, es que el SP500 no puede subir eternamente. Tenemos que empezar a recuperar terreno ya. Las últimas velas, ya digo, son prometedoras. Hemos hecho lo primero que teníamos que hacer, que dijimos que había que hacer, que era envolver la vela del día 31. Es clave envolver esa vela, porque fue la vela donde descontamos todo esto negativo que está pasando con las Cool Card, ¿vale? Eso ya el mercado parece que lo ha absorbido, lo ha asumido. Ya hemos envuelto esa vela, es importante. Y ahora el siguiente paso es superar los cuerpos de vela del día 26 y 27 de julio, que estamos hablando de la zona de 65.500 aproximadamente, y después ya formar definitivamente ese hombro cabeza hombro invertido. Si lo terminamos de formar, entonces ahí sí puede haber un salto importante y en 2 días podríamos recuperar la desventaja que tenemos con el SP500. Pero aún así, todavía nos quedaría toda la desventaja acumulada desde la caída de los 126.000. De hecho, si hacemos un cálculo similar al que hemos hecho ahora con la desventaja que tenemos desde el 21 de julio,
Si hacemos la desventaja que tenemos desde que estábamos en 126.000, nos daría que Bitcoin tiene que estar por encima de 160.000 ahora mismo para no tener ninguna desventaja con el S&P 500 desde la fecha que tocamos 126.000. Es decir, desde esta fecha acumulamos una desventaja brutal. O sea que tendríamos que hacer más de un por dos, más de un por dos, para igualar el comportamiento del S&P 500 desde octubre del 2025. Solo para igualar, ¿eh? ¿Vale? Así que fijaros lo mal que está ahora mismo y lo infravalorado que está Bitcoin y el poco interés que hay en el mercado ahora mismo en Bitcoin. Esperemos que esto se reactive cuando empecemos a romper resistencias y que empecemos por lo menos a estabilizarnos en un nivel superior. Pero de momento, pues es lo que hay. Sí que veo buena pinta, sí que parece que quiere romper al alza, pero también estaba con ese buen aspecto técnico el día 30 de julio y al día siguiente nos tumbaron, ¿no? Entonces veremos si es la definitiva. Intento de atacar esa zona, lo va a ver, eso seguro, o sea, los 66.600 los va a intentar romper. No sé si esta semana ya le da tiempo, estamos a jueves o la semana que viene. Es posible que ya sea la semana que viene. Lo va a intentar, pero lo importante no es que lo intente solo, lo importante es que lo pase, que lo rompa. ¿Vale? Así que estamos esperando a ver qué pasa en esa zona. Temporalidades, va bien la vela mensual, está empezando a tener cuerpo al alza, que eso es positivo, y decíamos que este mes el objetivo podría ser alcanzar la zona de los 71.200 o 71.300 con el cuerpo, y la mecha decíamos que podía ir hacia la zona de 73.800. Eso es lo que dijimos al principio de mes, que es el objetivo que puede llegar a tener. También hablamos de este cruce de 3 líneas hace unos cuantos vídeos y dijimos que es importante. Y está ya, o sea, es la semana que viene este cruce de 3 líneas. O sea que sería muy interesante que rompiese ya al alza esta figura de hombro, cabeza, hombro invertido, porque eso significaría que la semana que viene vamos a por esta resistencia, que está en los 68.900. Es fácil llegar a ese nivel si rompemos los 66.600. Entonces la semana que viene estaremos atacando este punto muy probablemente. Y es un punto donde se cruzan 3 líneas importantes. Es clave. Así que llegamos justo en el momento preciso hacia esa zona. Vamos a ver qué pasa ahí. Y en el gráfico horario, pues vamos subiendo poco a poco. Le ha costado mucho. Con todo lo que ha subido la bolsa, pues aquí ha habido un montón de horas que le ha costado. Pero bueno, parece que poco a poco va arrancando. Estamos frente a la resistencia de los 65.050 que dijimos ayer, que era la siguiente, este punto. Y luego tendríamos esta otra que son los 65.500, 65.600, que ya, una vez pasado esa resistencia, nos ponemos ya en el ataque de la línea clavicular del hombro cabeza hombro invertido. Esa es la situación. Bien, ahora vamos con el repaso de las altcoin. Empezando por el token de Backpack, que no lo habíamos mirado estos días y ha empezado a subir. Lleva un 13% de subida desde esta zona de mínimos. No llegó a tocar esta línea que teníamos dibujada, si recordáis. Dijimos, si toca esa línea es un buen punto de entrada, aunque también comentamos que ya por debajo de 0,38 se podía picotear algo. No es para hacer, como dije, una gran apuesta ni nada, es simplemente que vemos que el exchange tiene futuro, que cumple con todas las regulaciones, que el token te da acceso no solo a ventajas en el exchange como hacen otros tokens de los exchange, sino que te da acceso a que en el futuro, cuando salgan acciones a cotizar de este exchange, pues tengas esas acciones. Entonces, bueno, pues todo lo que sean buenas oportunidades para comprar, intentaremos aprovechar. Yo no he cogido en esta caída porque para aprovechar estas caídas, pues necesitaría tener algo de liquidez, entonces necesitaría que Bitcoin suba primero para tener algo de liquidez en reserva, pero me parece buen precio esta zona de los 0,36. El siguiente movimiento no lo sé cuál va a ser. Si sigue subiendo, va a ser difícil que nos dé oportunidad otra vez en esta zona, pero si se va otra vez hacia atrás, pues puede que retroceda incluso por debajo de este nivel y nos dé oportunidad cerca de esta línea, que ya serían precios muy muy buenos, porque estamos hablando ya de la zona de 0,30 o 0,31, ¿vale? Igual no llega a tocar esta línea porque ya hemos visto que aquí se ha quedado por encima, así que quizás deberíamos
modificar esta línea y pasarla por los dos últimos puntos, que es este y este. Vamos a hacerlo. Y entonces esta línea sería más fiable. Siguiente movimiento a la baja, pues podríamos estar hablando de 0,32, si es que se produce, ¿eh? Porque si el mercado empieza a recuperar, si Bitcoin empieza a romper, esto se puede disparar rápidamente y se puede ir hasta 0,60 o incluso más arriba. Así que bueno, no sé, estamos también rompiendo, hay que tener en cuenta que estamos rompiendo un poco una línea de tendencia bajista aquí, con lo cual se podría empezar a disparar también, ¿eh? No lo sé. El que haya comprado aquí algo, pues bien comprado está. Si alguno quiere arriesgarse a entrar ahora que está rompiendo la línea bajista, pues también lo puede hacer, con el riesgo de que todavía nos vayamos otra vez hacia abajo, pero como está el mercado poniéndose un poco bien y parece que Bitcoin puede romper, pues cualquier token puede empezar a subir y Backpack es de los que más papeletas tienen de hacer un buen comportamiento. Así que nada, eso os digo por parte de Backpack y ahora vamos a repasar el resto, que seguramente si Bitcoin sube también tendrán subidas. En el caso de AVE vemos que está cayendo en el día de hoy, como veis, está justo en la zona de soporte, si pierde ese nivel se iría un poco para abajo. Cardano cae el 1%, pero nos ha dejado ahí una resistencia clave en 307, que de superarla podría dar lugar a un movimiento especulativo fuerte y una buena oportunidad seguramente para vender a un precio decente. BGB sigue en la zona de mínimos. BNB retrocediendo estos dos últimos días. Aquí hasta que no salgan noticias de que tienen la licencia MiCA, pues no subirá más. En el momento en que tengan la licencia, pues seguramente habrá un movimiento alcista importante. Ethereum 0,19% abajo, pero ayer rebotó como veis. Ethereum también va a subir en cuanto suba Bitcoin, muy probablemente. Solana también se había quedado un poquito atrás estos días, pero me da la impresión de que también en cuanto reaccione Bitcoin va a ir hacia arriba, aunque la vela de hoy no es muy bonita. Como veis, está perdiendo un poco la zona de soporte de los últimos días, pero yo confío en que, como el mercado yo creo que verá que Bitcoin va a reaccionar, pues recuperará un poco casi todas las velas al cierre de las altcoin. Tron baja un 0,40. Esta hay que tenerla muy vigilada porque el hecho de perder una línea de tendencia no significa nada, pero bueno, no significa, sí significa que pierde un poco de fuerza, no significa que pierda la tendencia, pero es un aviso de que la tendencia se podría llegar a perder. Entonces, cuidado porque hay otras altcoin que están más baratas y el mercado podría salirse de esta que se ha comportado bastante bien durante este año y entrar a otras que se han comportado muy mal esperando un movimiento especulativo del corto plazo. XRP sigue cayendo, un proyecto hueco que la gente se pensó que tenía algo, no tienen nada, nada de lo que decían era cierto. Hay un vídeo en el canal que explicábamos todas las mentiras que se decían sobre este proyecto. Todo eran mentiras, todo era hueco, no había ninguna razón para que este token subiese, ninguna. Y entonces, bueno, pues el mercado yo creo que se está dando cuenta y lo está llevando hacia precios que, bueno, pues todavía me parecen altos, pero porque la gente todavía se sigue creyendo ese discurso hueco que había, ¿no? Entonces, mientras haya mucha gente que se siga creyendo ese discurso hueco y que se va a hacer millonario con este token, las caídas están limitadas, pero en cuanto a la gente, que yo no sé cuánto tiempo necesita la gente para enterarse de que no hay nada aquí detrás, pero en cuanto la gente se dé cuenta o se vaya dando cuenta poco a poco que no hay nada aquí detrás, saldrán como si no hubiera un mañana. Y los primeros además que saldrán serán los dueños de Ripple Labs, que tienen miles y miles y miles de tokens, millones de tokens. ¿Vale? En cuanto se den cuenta que el mercado se ha dado cuenta que no vale nada, ellos serán los primeros que sacarán lo que puedan ahí, aunque sean las últimas migajas, porque es lo que han estado haciendo durante todo este tiempo. Vender, vender, vender y vender. ¿Vale? Y por último, Zcash, un 1,75% abajo, que de momento se mantiene al alza como por lo que dijimos ayer. Hay un hard fork ahí de Bitcoin programado para, creo que era septiembre. Entonces quizás hasta que no pase septiembre
no terminara de caer Zcash. Zcash era parte de lo que iba a suponer ese hard fork. No sé si se llamaba iCash o una cosa así, el hard fork que querían hacer. Pero no ha llamado ni siquiera la atención, o sea, ni se está hablando. Eso quiere decir que, vamos, el mercado no se lo toma ni como un chiste. O sea, porque ni se habla. Si se lo tomasen en serio, se hablaría. Algo. Si fuese hasta un chiste, se contarían chistes o meme coins sobre el asunto. Es que ni se habla. Es que si buscáis, yo no he visto nada. Ni siquiera en Twitter, que suelen meter mucho la tabarra cuando sacan estas cosas para hacerse un poco de marketing. Ni eso. Bueno, pues en ese hard fork que quieren hacer, Zcash tiene un papel en ese futuro Bitcoin que quieren hacer estas personas a su, a su gusto y a su medida, ¿no? Eh, pues como tiene algo de protagonismo Zcash en ese proyecto, pues por eso se mantiene arriba. En cuanto pase eso, que no está levantando, ya digo, ningún interés, y pasará sin pena ni gloria, ni nos enteraremos, que a Bitcoin eso ni le afectará, ZK seguramente empezará a corregir. Así que mucho cuidado con el token porque no creo que dure mucho tiempo en estos precios. Y nada, dejamos el mercado ahí muy cerquita de los 65.000. La vela de hoy puede ser muy interesante, sobre todo si somos capaces de romper a la tarde la zona de los 65.500, porque nos iríamos seguramente hacia la zona de 60.000, de 66.000. Y entonces es jueves. No sé si mañana, ya digo, no sé si mañana le da tiempo a romper a esto, porque claro, la bolsa no sé lo que va a hacer. Si corrige la bolsa fuerte, va a ser muy difícil que justo un día de corrección fuerte rompamos la resistencia. Sería la bomba, o sea, sería el cambio ya total, porque pasaríamos del desastre total que llevamos, que tendríamos que estar en 160.000 en este momento, pasaríamos a comportarnos totalmente a la inversa de los mercados. Si de repente cae la bolsa un 2% y Bitcoin rompe la resistencia, sería muy raro. Por eso digo que es difícil que lo haga esta semana, porque ya tenemos una subida importante en la bolsa y no parece que vaya a haber muchas subidas más esta semana. Pero sí la semana que viene, si nos quedamos ahí en los 66.000, sí que el fin de semana podríamos acercarnos a la resistencia, y a principios de la semana que viene, si los mercados continúan positivos, sí que podríamos romper esa resistencia y confirmar este hombro cabeza hombro invertido. Estamos en tiempo todavía. Ya dijimos que si no lo rompía en las 2 primeras semanas de agosto, automáticamente se convertía en otra cosa, ya no sería un hombro cabeza hombro invertido. Pero estamos a tiempo, solo estamos en la primera semana, la siguiente es la segunda. Si rompemos ahí, estamos en plazo, cumplimos la figura y a ver hasta dónde nos lleva. El objetivo, en teoría, ya lo he dicho, sería más o menos, no lo calcula exactamente, pero sería la diferencia entre la parte baja de la cabeza, es decir, el mínimo de los 50, del día 1 de julio, de 57.800 creo que fue, hasta la línea clavicular que pasa por esa zona de 66.600. Esa diferencia, a partir de esos 66.600 hacia arriba, es lo que tendría como objetivo mínimo. Mínimo. Nunca hay un límite, o sea, puede llegar hasta ahí y puede continuar subiendo, pero eso sería lo mínimo si esta figura es y se confirma como un hombro cabeza hombro invertido auténtico. Si rompemos y no llegamos a ese objetivo, es que el hombro cabeza hombro pues no se ha cumplido del todo, ¿vale? Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!